Hola, buen día jóvenes, espero se encuentren bien. En esta ocasión hablaremos de las vías metabólicas, tema que concierne en la semana 11 del módulo de la salud del hombre y su ambiente, parte 2. Bien, ¿qué es el metabolismo? El metabolismo es la suma de todas las transformaciones químicas que tienen lugar en una célula u organismo y se produce a través de una serie de reacciones catalizadas por enzimas que constituyen vías metabólicas. Ahora, las vías metabólicas se dividen en tres categorías. La primera es el anabolismo o vía anabólica, también llamada biosíntesis. Los precursores pequeños y simples se van a acumular en moléculas más grandes y complejas, como son los lípidos, polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. Las reacciones anabólicas van a requerir un aporte de energía. Generalmente este aporte va a ser en forma de potencial de transferencia de grupos fosforilo del ATP. Por otro lado, las vías catabólicas van a estar involucradas en la descomposición de moléculas más grandes. Es decir, el catabolismo es la fase degradativa del metabolismo en la que las moléculas de nutrientes orgánicos, como son los carbohidratos, grasas y proteínas, se convierten en productos finales más pequeños y simples, como ácido láctico, CO2 o amoníaco. Las vías catabólicas van a liberar energía, parte de la cual se va a conservar en la formación de ATP y portadores de electrones reducidos. El resto se va a perder en forma de calor, esto es importante. Y bueno, finalmente las vías anfibólicas. Estas van a ocurrir en una encrucijada, por llamarle de alguna manera, en una encrucijada del metabolismo, es decir, van a actuar como enlaces entre las vías anabólicas y catabólicas, por ejemplo, el ciclo del ácido cítrico. Hablando un poco de la importancia del metabolismo, hay que mencionar que el conocimiento del metabolismo normal es esencial para comprender las anomalías que subyacen a la enfermedad. El metabolismo normal va a incluir la adaptación de periodos de ayuno, inanición y ejercicio, así como el embarazo y la lactancia. El metabolismo anormal, por otro lado, puede resultar de una deficiencia nutricional, deficiencia de enzimas, secreción anormal de hormonas o la acción de fármacos y toxinas. Para los seres humanos, el requerimiento energético se satisface a partir de carbohidratos de un 40 a 60%, de lípidos, principalmente triacilglicerol, entre el 30 y 40%, y proteínas, entre el 10 y 15%. La mezcla de carbohidratos, lípidos y proteínas que se oxidan va a variar y dependiendo de si la persona está alimentada o en ayunas y de la duración o intensidad de algún trabajo físico realizado. Es importante mencionar que si la ingesta de combustible metabólico es consistentemente mayor que el gasto energético, como en el ejemplo de la derecha, el excedente se almacena, en gran parte como triacilglicerol, en el tejido adiposo, lo que conduce al desarrollo de obesidad y los peligros para la salud asociados. Por el contrario, si la ingesta de combustibles metabólicos es consistentemente menor que el gasto energético, hay reservas insignificantes de grasas y carbohidratos, y los aminoácidos que surgen de la renovación de proteínas se utilizan para el metabolismo energético en lugar de la síntesis de proteínas de reemplazo, lo que conduce a pérdida de peso corporal, principalmente músculo, desgaste y finalmente puede incluso producir la muerte. Entonces, la naturaleza de la dieta va a establecer el patrón básico del metabolismo. Es necesario procesar los productos de la digestión de carbohidratos, lípidos y proteínas de la dieta, que son principalmente glucosa, ácidos grasos y glicerol y aminoácidos, respectivamente. Todos los productos de la digestión se metabolizan a un producto en común que es el acetilcoenzima A, que luego se va a oxidar mediante el ciclo del ácido cítrico, finalmente produciendo ATP por el proceso de fosforilación oxidativa. En las siguientes diapositivas vamos a mostrar de manera general las vías metabólicas para la transformación de azúcares, grasas y proteínas para obtener energía y mantener la homeostasis celular. Sin embargo, en las siguientes semanas se verán más a detalle. A continuación, vemos de manera muy general la descripción del metabolismo de los carbohidratos que muestra las principales vías de señalización implicadas, así como los productos finales. De manera muy general, la glucosa es el principal combustible de la mayoría de los tejidos, y ésta se metaboliza a piruvato por la vía de la glucólisis. Los tejidos aeróbicos metabolizan el piruvato a acetilcoenzima A, que puede entrar al ciclo de Krebs o al ciclo del ácido cítrico para la oxidación completa, a CO2 y agua.
La glucólisis también puede ocurrir anaeróbicamente, es decir, en ausencia de oxígeno, cuando el producto final es lactato. La glucosa y sus metabolitos también participan en otros procesos, por ejemplo, la síntesis del polímero de almacenamiento llamado glucógeno en el músculo esquelético y el hígado y las vías de la pentosa fosfato, una alternativa aparte de la vía de la glucólisis. Es una fuente de equivalentes reductores para la síntesis de ácidos grasos y la fuente de ribosa para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos. Los intermediarios de triosa fosfato en la glucólisis dan lugar a la fracción glicerol de los triacilgliceroles. El piruvato y los intermediarios del ciclo del ácido cítrico proporcionan los esqueletos de carbono para la síntesis de aminoácidos no esenciales o prescindibles, y la acetilcoenzima A es el precursor de los ácidos grasos y el colesterol, y de ahí todas las hormonas esteroides sintetizadas en el cuerpo. La gluconeogénesis es el proceso de síntesis de glucosa a partir de precursores no carbohidratos como lactato, aminoácidos y glicerol. En esta diapositiva se muestra la descripción general del metabolismo de los ácidos grasos, en el que podemos ver las principales vías implicadas así como sus productos finales. La fuente de ácidos grasos de cadena larga son los lípidos de la dieta y la síntesis de novo a partir de acetilcoenzima A derivada de carbohidratos o aminoácidos. Los ácidos grasos pueden oxidarse a acetilcoenzima A, este proceso se llama beta-oxidación, o esterificarse con glicerol, formando triacilglicerol como principal reserva de combustible del cuerpo. Es importante mencionar que la acetilcoenzima A formada por la beta-oxidación de ácidos grasos puede sufrir tres destinos. El primero, al igual que con la acetilcoenzima A que surge de la glucólisis, se va a oxidar a CO2 y agua a través del ciclo del ácido cítrico. El segundo es el precursor de la síntesis de colesterol y otros esteroides. Y el tercero, en el hígado, se utiliza para formar los cuerpos cetónicos, acetoacetato y 3-hidroxibutarato, que son combustibles importantes para el ayuno prolongado y la inanición. Finalmente, aquí vemos la descripción general del metabolismo de los aminoácidos que muestra las principales vías y sus productos finales. Los aminoácidos son necesarios para la síntesis de proteínas. Algunos deben ser aportados en la dieta, los aminoácidos esenciales o indispensables, ya que no pueden sintetizarse en el organismo. El resto son aminoácidos no esenciales o prescindibles que se suministran en la dieta. Pero también pueden formarse a partir de intermediarios metabólicos por transaminación, utilizando el grupo amino de otros aminoácidos. Después de la desaminación, el nitrógeno amínico se excreta como urea y los esqueletos de carbono que quedan después de la transaminación pueden ya sea 1. Oxidarse a CO2 a través del ciclo del ácido cítrico, 2. Usarse para sintetizar glucosa, proceso conocido como gluconeogénesis, o 3. Formar cuerpos cetónicos o acetilcoenzima A, que pueden oxidarse o utilizarse para la síntesis de ácidos grasos. Varios aminoácidos son también precursores de otros compuestos, por ejemplo las purinas, pirimidinas, hormonas como la epinefrina y tiroxina o neurotransmisores. Con esto se concluye básicamente la descripción de las vías metabólicas generales para la transformación de los azúcares, grasas y proteínas para obtener energía y mantener una homeostasis celular. Más adelante se verá cada una de estas vías de manera más detallada, como mencioné. Y bueno, a continuación hablaremos de las generalidades de los carbohidratos, su clasificación, funciones, componentes básicos, entre otras cosas. Los carbohidratos son las biomoléculas con más abundancia en la naturaleza. No son solo una fuente importante de producción rápida de energía en las células, también son las estructuras fundamentales de la célula y componentes de numerosas rutas metabólicas. La mayoría de los carbohidratos va a contener carbono, hidrógeno y oxígeno. Se han adaptado una amplia diversidad de funciones biológicas, ya sea como fuentes de energía, por ejemplo la glucosa, como elementos estructurales como la celulosa y la quitina en los vegetales y en los insectos respectivamente, y como precursores de la producción de otras biomoléculas, ya sean aminoácidos, lípidos, purinas y pirimidinas. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos, disacáridos y polisacáridos, según el número de unidades de azúcar sencillos que contengan. También son partes integrales de otras biomoléculas. Los monosacáridos o azúcares sencillos son aldehídos o cetonas polihidroxilados.
Esto quiere decir que en su estructura tienen muchos grupos hidroxilo. Entonces, los monosacáridos con un grupo funcional aldehído se denominan aldosas, mientras que los que tienen un grupo ceto se denominan cetosas. Las aldosas y las cetosas más sencillas son respectivamente el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Los azúcares se clasifican también según el número de átomos de carbono que contienen. Por ejemplo, los azúcares más pequeños, denominados triosas, contienen 3 átomos de carbono. Los azúcares de 4, 5 y 6 átomos de carbono se llaman tetrosas, pentosas y hexosas, respectivamente. Los monosacáridos más abundantes en la célula son las pentosas y las hexosas. Generalmente se describe a los monosacáridos con nombres como aldohexosas y cetopentosas, que combinan información sobre el número de átomos de carbono y sobre los grupos funcionales. Por ejemplo, la glucosa, un azúcar de 6 átomos de carbono que contiene un aldehído, se denomina una aldohexosa. Con respecto a la estructura cíclica de los monosacáridos, los azúcares que contienen 4 o más carbonos se encuentran principalmente en esta forma. La formación del anillo se produce en solución acuosa debido a que los grupos aldehído y cetona van a reaccionar de manera reversible con los grupos hidroxilo presentes en el azúcar para formar así hemiacetales y hemicetales cíclicos, respectivamente. Cabe mencionar que los hemiacetales y los hemicetales ordinarios, que se van a formar cuando las moléculas que contienen un grupo funcional aldehído o cetona reaccionan con un alcohol, son inestables y se revierten con facilidad a sus formas aldehído o cetona. Sin embargo, cuando el grupo aldehído o cetona y el grupo funcional alcohol son parte de la misma molécula, se produce una reacción muy interesante, que es una reacción de ciclación intramolecular, que puede formar productos estables, como en el caso de la glucosa que vemos de la pantalla del lado derecho. Los anillos cíclicos hemiacetal y hemicetal más estables van a contener 5 o 6 átomos de carbono. Al producirse la ciclación, el carbono del carbonilo se va a transformar en un nuevo centro quiral. Este carbono se va a denominar carbono anomérico. Y bueno, los dos diastereoisómeros posibles que pueden formarse durante la reacción de ciclación se van a denominar anómeros. Es importante mencionar que en los azúcares, como las aldosas, el grupo hidroxilo del hemiacetal recién formado se produce en el carbono 1, como antes mencioné, el llamado carbono anomérico. Y como este carbono es quiral, pueden formarse dos estereoisómeros de las aldosas, el alfa-anómero o el beta-anómero. En las proyecciones de Fischer, que son las que vemos en pantalla del lado derecho, el hidroxilo anomérico alfa se produce hacia la derecha y el beta-hidroxilo hacia la izquierda. Es importante señalar que los anómeros se van a definir con relación a la clasificación de azúcares, D o L. Esto solo se aplica a los azúcares D, que son los más comunes en la naturaleza. D de dextro y L de levo. Hablamos previamente de las proyecciones de Fischer. A continuación vamos a hablar brevemente de las otras estructuras cíclicas de los carbohidratos, en este caso de los monosacáridos. Las proyecciones de Fischer de las moléculas de azúcar cíclica, como en el caso de la glucosa del lado izquierdo en pantalla, van a utilizar un enlace largo para indicar la estructura de anillo, como podemos ver en el enlace rojo que está en esa estructura. Bueno, el químico inglés Howard ideó una imagen más exacta de la estructura de los carbohidratos, las estructuras de Howard, y estas van a representar de forma más apropiada los ángulos y las longitudes de los enlaces que las representaciones de Fischer. Para los azúcares D o dextro, cuando el grupo hidroxilo está abajo, la estructura es la forma anomérica alfa. Si el grupo hidroxilo está arriba, se trata de la forma anomérica beta. En los azúcares se invierte esta regla. En los azúcares L se invierte esta regla. Bueno, los anillos hemiacetálicos de 5 miembros se denominan furanosas por su semejanza estructural con el furano. Por ejemplo, la forma cíclica de la fructosa se denomina fructofuranosa. Los anillos de 6 miembros se denominan piranosas por su semejanza con el pirano, como vemos en pantalla, en la parte de en medio. Y bueno, la glucosa en la forma piranosa se denomina glucopiranosa. Aunque las estructuras las fórmulas de proyección de Howard suelen utilizarse para representar la estructura de los carbohidratos, son simplificadas, el análisis de los ángulos de los enlaces y los estudios de rayos X han demostrado con el tiempo que las estructuras conformacionales, que son las que se muestran en pantalla del lado derecho, son más exactas, aunque ilustran la naturaleza fruncida de los anillos de los azúcares. Estas también se conocen como estructuras de silla.
Entonces, las pentosas y las hexosas son las más abundantes en la naturaleza. Y a continuación, en esta y la siguiente diapositiva, les voy a mostrar un par de tablas en donde se resumen las pentosas y las hexosas más importantes biomédicamente. Por ejemplo, la ribosa se encuentra predominantemente en ácidos nucleicos y como intermediario metabólico, por lo que su importancia clínica y biomédica va a radicar en que es un componente estructural de los ácidos nucleicos y coenzimas. Y bueno, otras pentosas de importancia biomédica son la D-ribulosa, la D-arabinosa, la D-gilosa y la D-gilulosa. En esta otra tabla muestro las hexosas con mayor importancia biomédica, siendo la glucosa el monosacárido más importante. La mayoría de los carbohidratos de la dieta se van a absorber en el torrente sanguíneo como glucosa, formada por hidrólisis del almidón y los disacáridos de la dieta, y otros azúcares se convierten en glucosa en el hígado. La glucosa, recordemos, es el principal combustible metabólico de los mamíferos, llamado también un combustible universal. La glucosa es el precursor de la síntesis de todos los demás carbohidratos del organismo, incluido el glucógeno para almacenamiento, la ribosa y la desoxirribosa en los ácidos nucleicos, la galactosa para la síntesis de lactosa en la leche, en los glicolípidos y en las combinaciones con la proteína en las glicoproteínas y proteoglicanos. Algunas otras hexosas de importancia clínica son la D-fructosa, la galactosa y la D-manosa. Debido a que las formas cíclicas y lineales de aldosas y cetosas se interconvierten, estos azúcares experimentan reacciones típicas de aldehídos y cetonas, por lo que los azúcares se pueden modificar y enlazar covalentemente. En esta diapositiva les muestro los 5 derivados de monosacáridos que se pueden dar. Entonces, el primero es la oxidación de una aldosa o la oxidación del grupo aldehído de una aldosa. En la oxidación de una aldosa se va a convertir su grupo aldehído en un grupo de ácido carboxílico, produciendo así un ácido aldónico como el ácido glucónico. La oxidación de una aldosa va a convertir su grupo aldehído en un grupo de ácido carboxílico, produciendo así un ácido aldónico como el ácido glucónico. Los ácidos aldónicos se nombran añadiendo el sufijo ácido ónico. El segundo es la oxidación del grupo alcohol primario de una aldosa. La oxidación de estos grupos alcoholes de las aldosas va a producir ácidos urónicos, que se nombran añadiendo ácido urónico al nombre de la raíz de la aldosa original. Por ejemplo, el ácido D-glucurónico. A la izquierda podemos verlo. Los ácidos urónicos pueden asumir las formas piranosa, furanosa y lineal. El derivado número 3 es la reducción de aldosas y cetosas. Recordemos que las aldosas y cetosas se pueden reducir entonces en condiciones suaves para producir polihidroxialcoholes conocidos como alditoles, que se nombran agregando el sufijo itol al nombre de la raíz de la aldosa original. El ribitol es un componente de las coenzimas de flavina y el glicerol y el polihidroxialcohol cíclico monoinositol son componentes lipídicos importantes. El xilitol es un edulcorante que se utiliza en la goma de mascar y en los caramelos sin azúcar. El derivado número 4 son los desoxiazúcares. Las unidades de monosacáridos en las que los grupos hidroxilos se reemplazan por hidrógenos se conocen como desoxiazúcares. La L-fucosa y la 2-desoxi-D-ribosa son dos desoxiazúcares importantes en las células. Por ejemplo, la fucosa suele encontrarse en los componentes carbohidratos de las glucoproteínas, como las que determinan los grupos sanguíneos ABO sobre la superficie de los eritrocitos, y la 2-desoxirribosa, el azúcar pentosa componente del DNA. El número 5, los aminoazúcares. En los aminoazúcares, un grupo hidroxilo, con mayor frecuencia el del carbono anomérico, el del carbono número 2, está sustituido por un grupo amino. Estos compuestos son constituyentes comunes de las moléculas complejas de carbohidratos unidos a las proteínas y a los lípidos celulares. Los aminoazúcares más comunes de la célula animal son la D-glucosamina y la D-galactosamina y suelen estar acetilados. Ahora continuamos con los disacáridos. Los disacáridos no son simplemente más que moléculas formadas por dos monosacáridos unidos mediante un enlace glucosídico. Recordemos que este enlace glucosídico se puede formar con cualquiera de los grupos funcionales alcohólicos de otro monosacárido. Es decir, el carbono 1 o carbono anomérico del primer monosacárido y
la unión con el hidroxilo en cualquier posición del siguiente monosacárido. Sin embargo, el enlace glucosídico más común es el que está formado con el grupo hidroxilo del carbono 4 del otro monosacárido, como en el caso del presente ejemplo, en el cual se unen a través de un enlace glucosídico dos moléculas de glucosa, dando lugar a la maltosa, que es un disacárido. En esta diapositiva les muestro de igual manera una tabla con los disacáridos más importantes biomédicamente. Por ejemplo, la lactosa, que es una de las más comunes, su fuente principal es la leche e incluso algunas preparaciones farmacéuticas como excipiente, en donde, su importancia clínica va a radicar en que la falta de lactasa, es decir, la alactasia, va a conducir a la intolerancia a la lactosa, produciendo diarrea o flatulencias. Puede excretarse en la orina durante el embarazo. A continuación vamos a hablar un poquito acerca de los polisacáridos. Los polisacáridos, también llamados glucanos, van a estar formados por grandes cantidades de monosacáridos conectados por enlaces glucosídicos. Los glucanos más pequeños, llamados oligosacáridos, son polímeros que contienen hasta unos 10 o 15 monómeros y que con mayor frecuencia se encuentran unidos a polipéptidos de ciertas glucoproteínas o a algunos glucolípidos. Los polisacáridos pueden dividirse en dos clases: homoglucanos, formados por un solo tipo de monosacárido, y heteroglucanos, que contienen dos o más tipos de monosacáridos. Los homoglucanos que abundan en la naturaleza son el almidón, el glucógeno, la celulosa y la quitina. El glucógeno, por ejemplo, es el carbohidrato de almacenamiento de energía de los vertebrados y se va a encontrar con mayor abundancia en la naturaleza, en las células hepáticas o en las células musculares. A continuación hablaremos de la digestión de carbohidratos. Bien, la digestión de los disacáridos y de otros carbohidratos se va a producir a través de enzimas sintetizadas por las células que recubren el intestino delgado. El proceso se va a iniciar en la cavidad oral, donde la ptialina o amilasa salivar desdobla parcialmente los almidones y el glicógeno en maltosa en un tiempo relativamente rápido. Luego, en el estómago, por efecto de la renina, se va a producir coagulación de la leche y por acción de la pepsina, las proteínas se transforman en proteosas y peptonas. El contenido estomacal o quimo pasa al duodeno, en donde por la alcalinidad de las secreciones pancreáticas y biliar se favorece la acción de las enzimas presentes en el intestino. El jugo pancreático cumple diversas funciones. Dentro de ellas es la función glucolítica por medio de la amilasa y es desdoblar el almidón y el glucógeno en maltosa, oligosacáridos y glucosa. Los monosacáridos, producto del desdoblamiento de los oligo y disacáridos, se absorben en el yeyuno, donde según el tipo de alimentación predomina la glucosa sobre la galactosa y la fructosa. Las disacaridasas están localizadas en las pequeñas protuberancias del borde en cepillo de las células epiteliales intestinales y su actividad comienza 24 horas después de iniciado el proceso de formación del epitelio, teniendo su máxima actividad. Bien, con respecto a las vías metabólicas de los carbohidratos, vamos a mencionar que una manera muy conveniente de ver el metabolismo de los carbohidratos es crear una visión amplia y clínicamente útil del metabolismo en todo el cuerpo. No se puede tener un concepto del metabolismo de glucosa sin abordar la participación del hígado, por ejemplo. Es sabido que el hígado es el centro de distribución de nutrientes. Entonces, dentro de las generalidades del hígado, como este centro de distribución de nutrientes, vamos a tener las siguientes. El hígado es normalmente un tejido que produce glucosa en lugar de un tejido que la usa. Punto número 2. Sin embargo, después de una comida que contiene carbohidratos, el hígado se convierte en un consumidor neto de glucosa, reteniendo aproximadamente 60 de cada 100 gramos de glucosa que presenta el sistema portal. Y punto número 3, mayor uso no es el resultado del transporte de glucosa estimulado al hepatocito, más bien el metabolismo de la glucosa hepática aumenta mediante los siguientes mecanismos. El aumento, ya sea por aumento de la fosforilación de glucosa, por aumento de la síntesis de glucógeno, aumento de la actividad de la vía de la hexosa monofosfato, HMP, aumento de la glucólisis, o disminución de la gluconeogénesis.
A continuación vemos una figura en donde se ejemplifica las principales vías metabólicas en el hígado en estado absortivo. Cabe señalar que la acetilcoenzima A también es usada para la síntesis de colesterol. Sin embargo, nos enfocaremos en las vías de color azul, que son las relacionadas con los intermediarios del metabolismo de carbohidratos. En el punto número 1 hay un aumento en la fosforilación de glucosa. Esto quiere decir que los niveles elevados de glucosa dentro del hepatocito, como resultado de niveles extracelulares elevados, van a permitir que la glucoquinasa fosforile la glucosa en glucosa 6-fosfato. Punto número 2. Hay un aumento en la síntesis de glucógeno. La conversión de glucosa 6-fosfato a glucógeno se ve favorecida por la activación de la glucógeno-sintasa. Punto número 3. Hay un aumento de la actividad de la vía de las hexosas monofosfato, HMP. La mayor disponibilidad de glucosa 6-fosfato en el estado de absorción, combinado con el uso activo de NADPH en la lipogénesis hepática, estimulará a la vía de la hexosa monofosfato. Punto número 4. Habrá un aumento de la glucólisis. En el hígado, el metabolismo glucolítico de la glucosa es significativo, solo que durante el periodo de absorción después de una comida rica en carbohidratos. Y punto número 5, la disminución de la gluconeogénesis. Mientras que la glucólisis se estimula en el estado absortivo, la gluconeogénesis va a disminuir. Bien, el metabolismo de los carbohidratos es un tema muy amplio. Puede ser abordado desde el punto de vista del órgano que se ve involucrado, además del hígado. En este caso, hablaremos del tejido adiposo como depósito de almacenamiento de energía. Número 1. Un mayor transporte de glucosa. El transporte de glucosa por el receptor GLUT4 en adipocitos es sensible a la concentración de insulina en la sangre. Los niveles de insulina circulante estarán elevados en el estado de absorción, resultando en un mayor flujo de glucosa en los adipocitos. Número 2. Un aumento en la glucólisis. El aumento de la disponibilidad intracelular de la glucosa da como resultado una tasa mejorada de glucólisis. Punto número 3. Una mayor actividad de la HMP. El tejido adiposo puede metabolizar glucosa por medio del HMP, produciendo así NADPH, que esto va a ser esencial para la síntesis de grasas. Sin embargo, en los seres humanos, la síntesis de novo no es una fuente importante de ácidos grasos en el tejido adiposo. En esta diapositiva se presentan las principales vías metabólicas en el músculo esquelético. Entonces, va a participar en el primero, un aumento del transporte de glucosa. Esto quiere decir que el aumento transitorio de la glucosa plasmática e insulina después de una comida rica en carbohidratos va a conducir a un aumento en el transporte de glucosa a las células musculares por el GLUT4. Y también un aumento de la síntesis de glucógeno. El aumento de insulina a la proporción de glucagón y la disponibilidad de glucosa 6-fosfato favorecen la síntesis de glucógeno, particularmente si las reservas de glucógeno se han agotado como un resultado del ejercicio. Bien, por otro lado, en el caso del cerebro, en estado de consumo, el cerebro usa a glucosa exclusivamente como combustible, oxidando completamente aproximadamente 140 gramos por día a CO2 y agua. El cerebro no contiene reservas significativas de glucógeno y por lo tanto dependerá completamente de la disponibilidad de glucosa en sangre. En esta figura se muestran las fuentes de glucosa en sangre tras la ingesta de 100 gramos de glucosa, en donde podemos ver el aumento de la degradación de glucógeno. Durante el breve periodo de absorción, la glucosa ingerida es la principal fuente de glucosa en sangre. Varias horas después, los niveles de glucosa en sangre han disminuido lo suficiente como para causar un aumento de la secreción de glucagón y una disminución de la liberación de insulina. Por otro lado, el aumento de la gluconeogénesis. Es decir, los esqueletos de carbono para la gluconeogénesis derivan principalmente de los aminoácidos glucogénicos y del lactato del músculo y del glicerol del tejido adiposo. La gluconeogénesis, favorecida por la activación de la fructosa 1,6-bifosfatasa y por la inducción de la fosfenolpiruvato, carboxinasa, por el glucagón,
comienza 4 a 6 horas después de la última comida y se vuelve completamente activa a medida que se agotan las reservas de glucógeno hepático. La síntesis de glucosa y su liberación a la circulación son funciones hepáticas vitales durante el ayuno. Bien, con respecto al tejido adiposo en ayuno, el transporte de glucosa por el transportador GLUT4 sensible a la insulina al adipocito y su metabolismo subsiguiente están deprimidos debido a los bajos niveles de insulina circulante. Esto lo que produce es una disminución de la síntesis de ácidos grasos y triacilglicerol. En cuanto al músculo esquelético en descanso en ayuno, el músculo en reposo va a utilizar ácidos grasos como su principal fuente de combustible. Por el contrario, el ejercicio muscular utiliza inicialmente sus reservas de glucógeno como fuente de energía, es decir, durante el ejercicio intenso, la glucosa 6-fosfato, derivada del glucógeno, se convierte en lactato por glucólisis anaerobia. Y bueno, el metabolismo de los carbohidratos, el transporte de glucosa hacia las células del músculo esquelético a través de las transportadores GLUT4 sensibles a la insulina en la membrana plasmática y el subsecuente metabolismo de la glucosa van a estar deprimidos debido a los bajos niveles de insulina circulante. A continuación se describen los efectos de la insulina sobre el metabolismo de los carbohidratos. El primero es que va a promover su almacenamiento y son más prominentes en los 3 tejidos: hígado, músculo y tejido adiposo. En el hígado y en los músculos, la insulina aumenta la síntesis de glucógeno. En el músculo y en el tejido adiposo, la insulina aumenta la captación de glucosa al aumentar el número de transportadores de glucosa en la membrana celular. Y, por último, la administración intravenosa de insulina va a provocar así una disminución inmediata de la concentración de glucosa en sangre. En el hígado, por lo pronto, la insulina disminuye la producción de glucosa mediante la inhibición de la glucogenólisis y la gluconeogénesis. En esta diapositiva hablaremos de los sistemas glucorreguladores, es decir, de la regulación de glucosa en sangre. El primer sistema glucorregulador, por así llamarlo, es el glucagón y la epinefrina. La hipoglucemia se va a combatir mediante la disminución de la liberación de insulina y el aumento de la secreción de glucagón, epinefrina, cortisol y hormona del crecimiento. El glucagón y la epinefrina son los más importantes en la regulación aguda a corto plazo de los niveles de glucosa en sangre. El glucagón estimula la glucogenólisis y la gluconeogénesis hepáticas. La epinefrina promueve la glucogenólisis y la lipólisis, inhibe la secreción de insulina e inhibe la captación de glucosa mediada por insulina por los tejidos periféricos. Por otro lado, el cortisol y la hormona del crecimiento. Estas hormonas son menos importantes en el mantenimiento a corto plazo de las concentraciones de glucosa en sangre. Sin embargo, sí juegan un papel en el manejo a largo plazo del metabolismo de la glucosa. Muchas gracias por la atención y espero que les sea de utilidad.